Los actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Viernes 21 de noviembre, un día que pinta espectacular. No hay una sola nube. Es todo lo opuesto a lo que fue ayer, ¿no? Hoy tenemos sol a pleno. Uy, mira eso, Cris, te inspiraste. Mira esa vizcachita. Ah, no, nos quedamos aquí. Mira ese regalo de la naturaleza. Claro, salió el sol, salen las vizcachitas. ¡Qué espectacular! Mira, qué lindo. Qué buena está esa. Bueno, los privilegios que tenemos acá en la zona de Auquisamaña, ¿no? Qué lindo. Gracias, Cris, te rajaste. Mira, salió el sol, salieron las vizcachitas, arrancamos nosotros. 10 grados la temperatura actual en la zona sur, pero la sensación es de 14. Claro, por eso las vizcachitas están haciendo lo suyo. 32% de la humedad, el viento en dirección norte a 3 kilómetros por hora y el cielo estará totalmente despejado. El sol será el protagonista. La máxima para hoy, quieren que les diga, 21 grados centígrados. Estaremos superando la barrera de los 20 en la zona sur. En el centro, 8 grados la temperatura actual. También sol a pleno, las sensaciones de 12, la humedad de 31%, el viento en dirección norte a 3 kilómetros por hora y la máxima prevista para hoy en el centro de la ciudad, 19 grados centígrados. Ahí bordeando los 20, así que pinta un día espectacular. Mañana unas cuantas nubes se posarán sobre el cielo, pero tendremos temperaturas muy parecidas a las de hoy, así que promete un viernes y sábado espectacular. Domingo de repente no tanto y a partir de la siguiente semana habrá un ligero descenso y cielos nublados. Pero ¿para qué pensar en la siguiente semana? Pensemos en el hoy. Hoy que está divino el día y así estará en esta jornada. Bueno, las novedades. Anoche el presidente dio un mensaje grabado de poco más de 5 minutos 30, en el que anunciaba la creación de una comisión de la verdad en materia de hidrocarburos. Decía para investigar supuestos hechos de corrupción escandalosos, decía el presidente en este mensaje que fue difundido por el canal estatal Bolivia TV y replicado por otras cadenas televisivas, y decía, esta comisión va a estar integrada por todas las fuerzas políticas y, por supuesto, arrancará una investigación para ver qué se hizo en el tema de hidrocarburos. Textualmente, dijo, algunos infelices tenían un sistema paralelo para la distribución del combustible. ¿Quiénes estarán involucrados? En algún momento se hablaba de personas muy cercanas al entorno presidencial, del expresidente Arce, que tenían algunos temitas con la distribución de carburantes. Se entiende que esta comisión de la verdad buscará encontrar, más bien, los responsables de esto que el presidente ha calificado como una traición a la patria. Lo que hacían con el tema hidrocarburos, carburantes, la distribución sobre todo. Así que
estaremos atentos a ver cómo se va a conformar esta comisión. Va a ser una comisión legislativa, será una comisión desde el Ejecutivo, pero con representantes del Legislativo. Estarán solamente las fuerzas políticas presentes en la Asamblea. No tenemos más detalles, sino que dijo no había un mar de gas, había un mar de corrupción allí. Otras novedades. Bueno, finalmente el presidente promulgó la primera ley, la ley para las elecciones subnacionales. 22 de marzo de 2026 estaremos acudiendo nuevamente a las urnas para elegir a más de 5,000 autoridades, entre alcaldes, alcaldesas, concejalas, concejales, gobernadoras y gobernadores, asambleístas departamentales. Y en algunos casos como Santa Cruz y Tarija, que tienen estatutos autonómicos, hay otro tipo de, diríamos, autoridades diferentes a las otras regiones. En el caso de Santa Cruz hay la figura del vicegobernador, algo que por estos lados no ocurre. A propósito de gobernador y rumbo a las subnacionales, ayer el gobernador de La Paz, Santos Quispe, lanzó su agrupación ciudadana, dijo que se preparen, así que Santos Quispe busca repetir la hazaña y volver a ser gobernador de La Paz. Otro personaje que había mostrado su interés en ese cargo es el exalcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, que actualmente no está en territorio nacional, pero que dejó entrever que sí le interesaría correr en estas elecciones. A propósito de correr, quienes no van a poder correr son la Alianza Libre como alianza o como fuerza política, porque la ley aprobada y promulgada no permite a aquellas fuerzas que no hayan cumplido el plazo de los 90 días antes de la convocatoria, no van a poder participar. Una de esas es Libre, Evo Pueblo tampoco, y Ciudad Humana de César Dockweiler tampoco. César Dockweiler que pretende ocupar la silla municipal de La Paz. Veremos qué hace, ¿no? ¿Cuál es el plan B? Recordemos que cuando hablábamos con César Dockweiler, en muchas ocasiones nos decía, están retrasando porque nos quieren perjudicar, retrasando el trámite burocrático de la personería jurídica. Veremos de qué manera solucionan. Y bueno, a propósito de soluciones, la solución que encontró el presidente Paz a la disputa por el Ministerio de Justicia, recordemos que el domingo 9 de noviembre fue posesionado Freddy Vidovic a asumir esa cartera de Estado, el Ministerio de Justicia. Todos sabían que era una recomendación del vicepresidente Edman Lara. No, él es nuestro invitado. Ahora vamos a ir con él. Ese mismo día empezaron a surgir algunas situaciones legales que complicaban la permanencia de Freddy Vidovic frente a esa cartera de Estado. Anteanoche, miércoles en la noche, el ministro de Gobierno dio una conferencia de prensa en la que confirmó que existía una sentencia contra el entonces ministro de Justicia, Freddy Vidovic. Por lo tanto, no podría ejercer el cargo. Esa misma noche, el presidente Paz firmó un decreto. Decreto que recién se conoció ayer en la mañana, que lo leímos acá, y que posesionaba como ministro de Justicia a quien hasta ese instante era viceministro de Régimen Interior. Hablamos de Jorge García Pinto. Horas más tarde de conocerse este decreto, sale una convocatoria para el acto de posesión, aparece un video del vicepresidente Edman Lara denunciando un textual rosario de denuncias que pesaban contra García Pinto. Enumeró algunas de ellas, dijo que había varios procesos penales abiertos,
Algunos dijo que alguno de los que leyó era por violación, violencia familiar. Eso detalló y leyó el vicepresidente Lara. Después de conocerse eso, se suspendió el acto de posesión y un poco más tarde, a las 3 en punto, convocan a una conferencia. El presidente está acompañado de Jorge García Pinto y dice: hemos decidido eliminar el Ministerio de Justicia, que fue una de las promesas de campaña de Rodrigo Paz. Entonces, la solución salomónica que encontró el presidente es, bueno, si no va la persona que tú pusiste porque tiene problemas con la justicia, tampoco va la que yo iba a poner porque aparentemente, según las denuncias del vicepresidente, también las tuviera, mejor lo eliminamos. Y bueno, se eliminó el Ministerio de Justicia. Acto seguido, Jorge García Pinto, ex ministro de Justicia, que duró unas horas en el cargo, ahora lo que no sabemos es si volvió a ser viceministro de Régimen Interior. Esa será una pregunta que será interesante que el gobierno responda. Aunque por la conferencia que dio inmediatamente después, en la que amenaza al vicepresidente con procesos penales por mellar su dignidad, dijo: desde el llano me voy a defender. Entendemos, desde el llano es sin ningún cargo, como cualquier otro ciudadano. Entonces vamos a ver qué pasa, si finalmente se concreta la denuncia y si finalmente se concreta la reunión entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara. Porque ayer el presidente Paz dijo: es que entendemos que es difícil comunicarnos porque está en el extranjero, entiendo que está en el Brasil, dijo. Y sí, estaba participando en el COP30, que en la tarde hubo un incendio y tuvieron que sacar un comunicado diciendo: la delegación boliviana, a la cabeza del vicepresidente, están a salvo. Pero no es posible comunicarse con alguien del exterior. Eso tal vez en los 90s era complicado porque era una conferencia de teléfono fijo a teléfono fijo, pero hoy, si no tienen crédito, cosa que dudo que no tengan un roaming internacional las autoridades, me imagino que tienen un crédito, un Wi-Fi, WhatsApp, Telegram u otras. Aunque efectivamente siempre es mejor sentarse y hablar estas cosas cara a cara. Que al final de cuentas, estas tensiones al interior del gobierno pueden llegar a acelerar un proceso de desgaste y que las energías vayan hacia resolver la interna, que a propósito, hoy hay una movilización en La Paz de los seguidores del vicepresidente Lara, y no a resolver los problemas del país, porque ya pasó la campaña electoral, por lo tanto ya pasó el tiempo de promesas. Sobre el cierre del Ministerio de Justicia vamos a hablar esta mañana con Felipe Cordero. Él es abogado constitucionalista y además director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana San Pablo en La Paz. Lo hemos convocado en su calidad de constitucionalista para no comprometer a la institución en la que está, por supuesto, y siempre es un placer conversar con él. ¿Cómo está, doctor Cordero? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego. Te agradezco siempre la invitación, agradecer la razón y en este caso agradecer justamente la aclaración, ¿no? Vengo aquí como un experto con un doctorado en constitucional, pero no saliendo de la universidad. Pero te agradezco un montón la invitación y la aclaración. Sí, por favor, no, siempre es bueno aclarar y le agradecemos mucho el que pueda acompañarnos y compartir su experiencia. A ver, doctor Cordero, no es la primera vez que no vamos a tener Ministerio de Justicia. De hecho, acá el expresidente Rodríguez Belcé nos dijo que en su gobierno de transición, que sí fue un gobierno de transición de 6 meses, no hubo Ministerio de Justicia porque él entendía que no debería existir. ¿Cuál es su criterio, doctor Cordero? Claro que sí. Realmente un ministerio, cualquier ministerio es una atribución que tiene el presidente para decidir, digamos, cuáles serían las carteras más importantes, ¿no? De hecho, hay muchos países
que no cuentan con un Ministerio de Justicia como tal. Aquí pongo, por ejemplo, España, ¿no? España no tiene un Ministerio de Justicia específico con ese nombre. Sí existe un Ministerio de Presidencia, digamos, Justicia y Relación de las Cortes, y además existe una Secretaría en España. Pero realmente, digamos, en este caso, el Ministerio de Justicia, como Bolivia, es una atribución que tiene el presidente establecida en la Constitución. Aquí podemos citar varios artículos: el artículo 165, artículo 172 y el artículo 298. Son artículos importantes que hay que mencionar porque es esa atribución realmente, ¿no? Ahora bien, de que un ministerio podría garantizar ciertas políticas públicas, eso es innegable. Es decir, cómo realmente el presidente en este caso arma una política pública es también mediante sus ministerios. Eso quiere decir que se dan tareas, en este caso, atribuciones al ministerio para que haga políticas públicas, para que ejerza realmente esas atribuciones que da la Constitución a un ministerio para que establezca ese acceso a la justicia, esas regulaciones que muchas veces deben existir, por ejemplo, para el notariado, en este otro caso también puede ser el acceso gratuito a la justicia, cómo garantizamos ese acceso gratuito a la justicia. Por otro lado, también puede ser el registro de abogados, que también es algo importante que no se ha tocado aún, pero son elementos que realmente son atribuciones del presidente decidir si existe o no una cartera de un Ministerio de Justicia o no. Realmente se establece solamente para garantizar aún más ese acceso a la justicia, ese control a la carrera judicial, ese control a los jueces, pero también crear esas políticas públicas de acceso. Sería más que todo esas de las atribuciones que tiene el presidente en este caso, ¿no es cierto? Ahora bien, como tú lo mencionaste, Diego, justamente puede que haya legislaturas que decidan no tener un ministerio. No hay problema, no es que se acabe el mundo, no es que por no contar con un ministerio la justicia se va a parar. No, de hecho la población tiene que saberlo. Si no existe un Ministerio de Justicia, la justicia continúa, tiene que existir evidentemente una regulación y en este caso el presidente tendría que realizar un nuevo decreto justamente para decidir cómo se va a distribuir las competencias del Ministerio de Justicia, hacia qué ministerios van a ir, es decir, puede ser el Ministerio de Gobierno, Ministerio de la Presidencia, o crear, en este caso, por ejemplo, el viceministerio que realmente se ha creado hace poco, que es este de coordinación política y legislativa, podría ser una alternativa, pero esas atribuciones tienen que llegar a algún ministerio. ¿Por qué? Porque tiene que haber una coordinación, desde la coordinación del presupuesto, coordinación de acceso a la justicia, coordinación justamente de una igualdad de acceso a la justicia. Tenemos otra cartera que es importante, que es la justicia indígena originaria campesina, muy importante, pero sobre todo, y en mi opinión, y en este caso hablo desde el punto de vista constitucional, es muy importante el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales. Eso evidentemente puede que exista un nuevo ministerio, pero tiene que haber una cartera de alguno de los otros ministerios que se encargue justamente de garantizar ese acceso a la justicia. Y además, otro aspecto importante es garantizar la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades de situaciones de vulnerabilidad, de personas en situación de vulnerabilidad. Sí, doctor, justamente sobre eso quería preguntarle, porque el Ministerio de Justicia, si bien fue muy cuestionado por algunos de sus máximas autoridades, que incluso el exministro César Siles está siendo investigado por un presunto delito de, ¿cómo es que se llama? Comisión de fiscales y cuando coordinan una sentencia a medida, se me fue el nombre el término jurídico, un consorcio, perdón, está siendo investigado por un supuesto consorcio que desde su posición de ministro de Justicia presionaba, en teoría, a algunos jueces, fiscales, por este poder que se le daba al Ministerio de Justicia. Pero más allá de esa situación, existía, por ejemplo, CEPDAVI, que era para las víctimas de violencia. Existía lo que usted mencionaba, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que trabajaba temas vinculados a personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores. Después estaba el Servicio Plurinacional de la Defensa Pública, la Dirección del Notariado, Registro Público de la Abogacía, pero también estaban los derechos usuarios al consumidor.
el acompañamiento a las víctimas, por ejemplo, de las masacres de 2019, que son recomendaciones de la propia CIDH. ¿Qué pasa con todo eso? O sea, ¿se destroza y perdemos esa posibilidad de acompañar a las víctimas, a las personas vulnerables? ¿O quién tendría que absorber en el criterio suyo, doctor Cordero, a qué reparticiones deberían ir cada una de estas tuiciones que tenía el extinto, ahora, Ministerio de Justicia? Transparencia. Es una excelente pregunta, Diego. Excelente pregunta, porque la población dice, no, wow, ahora ha desaparecido esto, ¿y qué pasa? Yo tengo un proceso, soy una persona de escasos recursos, ¿qué pasa con mi proceso? ¿Qué pasa con la ayuda que yo tenía, no? En este caso también niños y adolescentes, ¿qué pasa con el DIRNOPLU? ¿Qué pasa con el registro de abogados? O sea, ¿quién va a ir al registro de abogados? Realmente yo creo que el gran problema, Diego, aquí es no haber pensado, sobre todo tomar decisiones muy deprisa. Es decir, decisiones que realmente van a afectar los derechos fundamentales de las personas, porque esto afecta directamente el derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, afecta a muchísimos derechos. Y el problema está no haber pensado y decir, ok, si hubiese sido presidente, repensar, decir, vamos paso a paso. Evidentemente tenemos un ministerio de justicia, pero vamos a pensar ahora, de aquí a una semana, cerrarlo. Pero vamos a distribuir todas las tareas previamente, ¿no? Porque queremos hacer las cosas bien, es decir, hay que hacerlas paso a paso, no podemos directamente decir de golpe y porrazo, como ha sucedido ahora, decir, ya está, hasta aquí llegó, cierro el Ministerio de Justicia y chao. Lo demás vamos a arreglarlo, sobre el camino. El problema es que arreglar las cosas sobre el camino provoca errores, provoca que podamos justamente vulnerar a personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables. Y ahí viene un gran problema, ¿no? Ahora, a tu pregunta, evidentemente, ¿cómo distribuimos esas competencias? ¿Cómo distribuimos esos elementos que tienen los viceministerios? Porque en este caso, la población debe saberlo, no solamente hablamos del Ministerio de Justicia, hablamos de 5 viceministerios. Y aquí entra, por ejemplo, el de Justicia, Derechos Fundamentales, también entra el de Justicia Indígena Originaria Campesina, entra el de Igualdad de Oportunidades, entra justamente también el Viceministerio de Defensa al Usuario y al Consumidor y también el de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Si bien son criticables y muchos de ellos no han cumplido la misión que deben haber cumplido, pero vamos a enfocarnos un poquito en el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que es el que más toca a la población. Es en el que normalmente uno diría, wow, me está tocando sinceramente, porque esto abarcaba sobre todo políticas que iban para atacar y sobre todo crear políticas públicas en contra de la violencia de género y también para garantizar derechos fundamentales. En este caso, habríamos de la Dirección General de la Niñez y personas adultos mayores, por un lado, ¿no? Hablamos de la Dirección Plurinacional de la Juventud. Entonces, ¿dónde van a ir a parar todas esas direcciones? En este caso, evidentemente, lo primero que tendría que hacer el presidente de la República, en este caso, sería redireccionar estas direcciones. ¿Dónde? Hablaríamos, en este caso, en mi opinión, de algunos ministerios. En este caso, hablaríamos del Ministerio de la Presidencia, hablaríamos del Ministerio de Gobierno y también hablaríamos de, esta nueva cartera que se ha creado, que podría ser también una solución, la cartera de Coordinación Política y Legislativa, ¿no? Este Viceministerio de Coordinación Política y Legislativa. Innovador, ¿no? Justamente porque, innovador y también criticado. Es decir, el vicepresidente Lara justamente fue muy duro con, en realidad, la propuesta de creación de este viceministerio, pero podría, albergar justamente ciertas atribuciones que se estarían, dejando vacantes, o en este caso que quedarían realmente un poco en el territorio de la nada, ¿no? Un poco desierto. Y ahí viene ese problema, ¿no? ¿A quién vamos a decirle? ¿Quién se hace cargo del DIRNOPLU? Justamente del Registro Nacional de Notarios. Y esta parte que tú decías, Diego, el CEPDAVI. ¿Quién se va a hacer cargo del CEPDAVI? En mi opinión, el CEPDAVI, tendría que estar a cargo del Ministerio de Gobierno, porque hablamos justamente de una asistencia a personas de escasos recursos, personas víctimas, en este caso, que han sido, que no tienen una solución, y un aspecto importante, lo que es el acceso a la justicia. Un acceso a la justicia, en este caso sin cargos, un acceso a la justicia que una persona no podría pagar, ¿no? Hablamos de mucha gente que realmente está en algún proceso y, cuenta con la defensa pública de un abogado.
Pero el problema está ahora, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Qué cartera? Porque también hay que hablar sobre presupuestos. No es únicamente decir, vamos a quitar de aquí, de este ministerio, lo quitamos, perfecto, y vamos a derivar a otros ministerios. Bien, pero cualquier, digamos, en este caso, cualquier defensa de un derecho, o en realidad una institución que se encarga de defender derechos, también requiere de un presupuesto. No hablamos únicamente así por decir, saquemos de acá y mandemos para allá. No, porque también tiene que haber un presupuesto. Y eso se tiene que tomar en cuenta. Y no sé si el presidente, en este caso el órgano ejecutivo, está tomando en cuenta esa diversificación de presupuestos. Quiere decir que, y también dónde va a ir el presupuesto del propio ministerio, porque también tiene que tener un presupuesto. Entonces, ¿cómo podemos generar esto? ¿No? Al final es más complicado de lo que parece. No es únicamente decir, elimino el ministerio, se acabó, hasta aquí llegamos. No, no, involucra mucho más que eso. Y lo primero que tiene que involucrar, la primera cosa, es un cambio normativo. Porque ya existen 2 decretos realmente. O sea, que ¿un nuevo DOE? mencionan. O sea, ¿un nuevo DOE? Sí, tiene que haber un nuevo decreto, bueno, es un decreto supremo en el cual se establezca la nueva, en realidad, los nuevos ministerios que van a haber. Si ahí se tiene que eliminar, evidentemente, el Ministerio de Justicia. Eso es como primer ABC que se debe seguir, ¿no? Porque no podemos tener una norma que diga que hay Ministerio de Justicia y ya lo hemos eliminado fácticamente. No puede existir esto. Además del presupuesto, ¿no? Como justamente, en este caso, cómo se va a distribuir ese presupuesto si en la normativa te dice que hay un ministerio. Ahí podría haber un problema, ¿no? Si sigue existiendo normativamente, podrían haber carteras que ya no existan, pero que sigan cobrando. Entonces, es lo que tenemos que, sobre todo, ser muy cautelosos, pensar antes de actuar, diría yo. Sí, bueno, ayer realmente sorprendió porque cuando escuchábamos al presidente en su conferencia decía, sí, el señor García ha aceptado esto porque vamos a cerrar, pero no cerrar unas horas después. Nos imaginamos que el proceso de cierre iba a justamente contemplar, si se hacía de la manera adecuada, todos estos pasos antes de ponerle el plumazo y enterrarlo, digamos, usando las palabras del presidente Paz. Doctor Cordero, eso quiere decir que queda todavía tiempo para terminar de ordenar este ministerio, ordenar la casa, reubicar a las funciones de cada uno de los viceministerios. Entonces, hasta que eso ocurra, hasta que salga un nuevo decreto de organización del órgano ejecutivo, esa cartera va a seguir existiendo, los trámites van a seguir corriendo, las hojas de ruta van a seguir de escritorio en escritorio y alguien tendrá que ponerle la firma. Esa será una salvedad administrativa que tendrán que ver. Exactamente, Diego. Como te decía antes, no podemos directamente erradicar de un día a otro un ministerio tan grande y a la vez tan importante, ¿no? Si bien hay muchas críticas, como lo decía, ¿no? Tema de corrupción, tema de tráfico de influencias, cómo ha afectado en cuanto a la justicia en los últimos años, está perfecto. Estoy de acuerdo con muchos de los alegatos que se presentan. No obstante, esa estructura que ya existe tiene que realmente derivarse y debería haberse pensado y decir, vale, nuestro proyecto, evidentemente, como yo decía, ¿no? Nuestro proyecto es eliminar el Ministerio de Justicia como fue un proyecto político, perfecto, la gente compró ese proyecto político, pero habría que mencionar, ¿no? ¿Cuál va a ser el paso ABC para que nosotros garanticemos el acceso a la justicia, garanticemos la justicia a la población? Únicamente si decimos, de un día para otro se elimina esto, ahora mismo las instituciones, como te digo, todas las instituciones, el RPA, el DIRNOPLU, el CEPDAVI y todos los viceministerios deben estar ahora mismo en colapso total porque ayer, justamente, luego de designar a un nuevo ministro, ¿no? 3 horas después dice, bueno, hasta aquí, no más. Fue bastante, no sé si decirlo un poco complicado todo este escenario, ¿no? Parece de una telenovela. Decir, ahora mismo te nombro, después sale un TikTok donde se acusa, evidentemente, y después a las horas se elimina el ministerio. ¡Wow! Esto es un diario de política que podemos seguir como una telenovela, ese problema, ¿no? El problema está que no estamos dando seguridad jurídica. Ese yo creo que es el mayor problema de todos. A nivel internacional, Bolivia está quedando como un país que no está brindando seguridad jurídica porque de la nada tú estás diciendo, nombro un nuevo ministro, ¡pum! Golpe porrazo, 3 horas después elimino el ministerio. ¡Wow! Desde fuera uno diría, ¿qué seguridad jurídica tengo yo
Sí, uno de los aspectos más importantes de un Estado es la justicia. ¿Qué seguridad jurídica puedo tener yo como persona, como una corporación, como una empresa? ¿Qué seguridad jurídica puedo tener yo? Si esto ha pasado en 3 horas nada más. Y claro, ¿qué van a pasar con mis trámites? Mucha gente va a decir, ¿qué pasa con mis trámites? ¿Qué pasa con lo que yo tenía hasta ahora, no? Realmente, ¿y ahora quién va a controlar a los jueces? Porque también una pregunta importante es, ahora, ¿qué órgano también va a ser el que tenga un control sobre o sea, un control? No hablamos de un control específico de decir, tú vas a hacer esto como juez. No, hablamos de un control institucional, como una institución. ¿Dónde están las garantías? ¿Cómo se van a garantizar? La comunicación también entre la justicia y, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. De ese tipo de control hablamos. Entonces es importante mencionar que a quién va a llegar, quién va a ser el encargado, si va a ser el propio Ministerio de Gobierno o el propio Ministerio de Justicia, perdón, el propio Ministerio de la Presidencia. Y aquí es justamente donde entramos en ese terreno poco pantanoso porque todavía no sabemos qué va a pasar. Y como te digo, Diego, lo principal es darle seguridad a la gente, decir, bueno, no se preocupen, a toda población no se preocupen, seguimos en realidad con este proceso de justicia, es decir, la justicia no se interrumpe, sigue trabajando el Tribunal Constitucional, sigue trabajando en este caso toda la justicia ordinaria, la justicia indígena, originaria o campesina, siguen trabajando. Ahora, que este órgano creador de políticas públicas se haya interrumpido, evidentemente es un traspié, pero como te digo, debemos repensar ahora mismo a quién van a caer esas atribuciones, a quién, digamos, se le va a atribuir sobre todo los controles de garantías. Y en este caso, siempre pensando en la población más vulnerable, ¿quién se va a encargar de este acceso a la justicia, gratuita? ¿Qué órgano se va a encargar de ello? También esa protección a los niños, niñas y adolescentes, esa protección a los adultos mayores. ¿Cómo vamos a establecer esas políticas públicas? Aquí pongo, por ejemplo, lo que sucedió en España. En España tenemos el órgano que es encargado los propios jueces se encargan de su regulación. ¿Es interesante? Sí. También hay participación del legislativo, evidentemente. Hablamos del Consejo General del Poder Ejecutivo en España. Este consejo funciona como un órgano de control de los propios jueces a los jueces. Es muy interesante esa fórmula. ¿Podría funcionar muy bien? Habría que verlo. Pero sí tenemos que pensar, y es importante mencionarlo, Diego, tenemos que pensar en una nueva fórmula. Tenemos que pensar en cómo destrabar en realidad algo en lo que nos hemos metido. Es decir, ayer mismo nos hemos metido en este problema. ¿Cómo podemos destrabarnos de este entuerto? Es decir, ¿a quién va a ir dirigido ese presupuesto, por un lado? Segundo, ¿cómo garantizamos los derechos constitucionales del artículo 13, es decir, todos los derechos en la Constitución, además de los de las leyes? Y por último, ¿cómo nosotros garantizamos la imagen de país al exterior, de brindar esa seguridad jurídica? Son aspectos importantísimos que hoy en día el Ejecutivo, en realidad el presidente y el vicepresidente, deberían entablar esa conversación de cómo mejorar esa visión de país y visión de la población hacia el país, porque yo como persona ahora mismo diría, ¿cómo puedo acceder a la justicia si es que realmente han cambiado de la nada un ministerio? ¿En qué momento, no? Y por otro lado, una crítica muy fuerte que también hago, ¿no? Que lo mencionó el presidente en su propuesta política, la reforma judicial. Perfecto, hablamos de una reforma judicial íntegra, ¿no? Pero hasta ahora yo no veo que los autoprorrogados hayan salido de su puesto. Veo que los autoprorrogados siguen perfectamente ahí, es decir, están campando sus anchas, no se nos pasa ríen nada, en la todo cara, tranquilo. doctor Cordero. Y siguen. Sí. Además de los jueces, es decir, también hay que plantear el accionar de los jueces. Es decir, si hablamos de corrupción, hablamos de que el presidente dice, quiero eliminar el ministerio, perfecto, porque quiero eliminar la corrupción y justamente ese tráfico de influencias, bien. Pero también hay que hablar de que estamos siguiendo un patrón, seguimos con los jueces que estaban en el anterior gobierno, seguimos con los mismos fiscales. ¿En qué ha cambiado la justicia de momento? Hemos eliminado un ministerio, vale, pero la justicia como tal, ¿por quién está? ¿Quién da la justicia en realidad? Son los jueces. En este caso, los fiscales que coadyuvan con esa justicia, ¿no? Pero siguen estando ahí.
Y los autoprorrogados o ex magistrados siguen estando ahí. Sí, sobre ¿De qué eso, hablamos? sí, sobre eso, doctor, quiero comprometerlo. Ayer hablamos con un diputado que es parte de la Comisión de Constitución, Santiago Ticona, de la Alianza Libre. Nos dijo que están trabajando en un proyecto para cesar a los autoprorrogados desde esa comisión y reordenar el trabajo del Tribunal Constitucional. Esta semana también hablamos con uno de los magistrados electos en diciembre, Boris Arias. Nos decía, estoy atado de manos porque ellos son mayoría en la sala plena y pasan cosas que ni nos enteramos. Así que vamos a intentar buscar este proyecto y en cuanto nos lo puedan pasar desde la comisión o cuando se haga público, le vamos a enviar, doctor, y ¿le parece si conversamos para ver si esa no va a ser... ese proyecto no va a ser una causal para que justamente los autoprorrogados vuelvan al ataque y digan, no, qué papelón es este de proyecto de ley, no nos pueden hacer esto, no pueden hacer esto a la institucionalidad, ¿no? Vamos a seguir en el cargo hasta quién sabe cuándo. Así que lo comprometo, doctor Cordero, para que cuando tengamos este proyecto hablemos de los autoprorrogados y a ver si esa es la mejor salida para el Tribunal Constitucional. ¿Le parece? Perfecto, Diego, te agradezco muchísimo la invitación. Y claro, pero solamente como adelanto, yo diría, una ley no es la solución. Ellos ya son ex magistrados, son ciudadanos de a pie hoy en día. Yo, si fuese presidente en este caso, diría, ok, poner la policía en cordón policial, ustedes ya no son funcionarios del Tribunal Constitucional, por lo tanto se les niega el acceso a la entrada. Es decir, si hoy en día yo quiero acceder, por ejemplo, al legislativo, me dirían, no, pare usted, ¿quién es? ¿No? O sea, claro. Primero deme su carnet, usted no puede pasar como Pedro por su casa. En este caso yo podría en cordón policial decir, ustedes fueron magistrados, sí, pero ahora son ciudadanos de a pie, ciudadanos normales. Ustedes ya no pueden acceder libremente a la institución, al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, esa sería mi solución más rápida si queremos realmente mostrar a la población y mostrar al exterior que estamos respetando la normativa, ¿no? Ya una ley está muy bien, si queremos hacerlo con un procedimiento mucho más largo, el debate, realmente no estaremos cambiando nada. Tardaría más, ¿no? Es decir, una justicia a destiempo no es justicia en este caso, para mí, en mi opinión, ¿no? Pero ya la población podrá decidir si correspondería más a una ley, si ponemos a la policía, pero yo agradezco totalmente la invitación, Diego. A nosotros los agradecidos, doctor. Que tenga buen día. Excelente, que tengas un excelente día. Muy buenos días a todos. Gracias, doctor Felipe Cordero, abogado constitucionalista. En esa calidad es que hoy lo hemos invitado, aunque también él es director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana San Pablo en La Paz. Le agradecemos mucho que nos atendió para hablar de esta, como él ha titulado, telenovela en torno al ex Ministerio de Justicia, al extinto Ministerio de Justicia. Dijo, no, el cierre no fue de la mejor manera, está bien que se cierre, hay países que no tienen Ministerio de Justicia, pero ¿qué pasa con CEPDAVI? ¿Qué pasa con igualdad de oportunidades? ¿Qué pasa con atención a las víctimas? Todo eso debe ir y ser reacomodado en alguna otra parte del órgano ejecutivo. Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada y quiero que alisten, no sé si pueden alistar hay un video, justo Oscar anoche me mandaste, el video ese para verlo conjuntamente con nuestra invitada, para que nos hable respecto a qué está pasando, ¿no? Otro conflicto más al interior del gobierno, de esta triada perfecta, como en algún momento decía Sandra, que logró esta hazaña de ganar las elecciones, esta triada compuesta por el presidente Rodrigo Paz, por el vicepresidente Edman Lara, pero bajo el paraguas jurídico del Partido Demócrata Cristiano. ¿Qué está pasando allí? Sandra Rivero es diputada del PDC, además vocera, secretaria nacional de comunicación del Partido Demócrata Cristiano. Le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, diputada? Buenos días, Diego Montaño la saluda. Buen día, Diego. Otra vez saludarte, contentísima por otra vez compartir pantalla.
Y bueno, lista para responder cualquier indagante que tengas, ¿no? Para aclarar justamente y dar, sobre todo, un sentido de transparencia y de seguridad de todo lo que se ha generado pre-campaña, en campaña y post-campaña. Bien, no, nosotros los agradecidos, diputada. Quiero invitarla a usted y a nuestra audiencia a que escuchemos este material que vimos justamente, una entrevista que le hicieron a alguien del PDC. En un medio colega le hicieron esta entrevista, el pequeño recorte a continuación. ¿Dónde está el PDC en el gobierno? Muéstreme un ministro, un viceministro del PDC, del Partido Demócrata Cristiano que esté en el gobierno. No hay, pues, no. Han utilizado el PDC para estar en el poder, sí. Samuel Doria Medina tiene, Elmir tiene ministerios, ¿cierto? Incluso creo que hasta Libre tiene ministerios, pero el PDC, que es el dueño del partido, dueño de la sigla, ya fuera el colmo de cuerudo que nosotros entreguemos a la subnacional también. Entonces, nuestro Comité Nacional ha retomado, y usted va a ver a partir de ahora la presencia de nuestros dirigentes en todo el país. Bien, entendemos fue una conferencia de prensa, Sandra. ¿Lo llegó a escuchar al señor? ¿Quién es? A ver, para responder a tu pregunta, hay que un poco retrotraernos en el tiempo a corto plazo, ¿ya? La persona en pantalla, su nombre es el señor Víctor Hugo Velasco Iporre. Él es el segundo, no el primero, el segundo suplente del Tribunal Supremo del Tribunal Disciplinario Nacional del partido, ¿ya? Antes de él hay 5 autoridades antes de él. O sea, el señor Víctor Hugo Velasco Iporre es convocado cuando ninguna de las otras 5 autoridades se presenta. Eso es importante resaltar, porque si bien es militante y tiene cierta autoridad dentro de la dirigencia nacional, su presencia dentro de esta dirigencia nacional dependerá de que estas anteriores 5 personas, por algún motivo, no recurran a una convocatoria del presidente o delegado titular del partido, el señor Roberto Castro. Bien, aclarado esto, hay que recordar que el señor Víctor Hugo Velasco Iporre es la persona que asistió a la Conferencia Nacional de Dirigentes, donde fue elegido Rodrigo Paz como nuestro candidato presidencial. Es la misma persona que votó a favor de Rodrigo Paz como nuestro candidato. Es la misma persona que firmó, ¿sí?, el acuerdo para llevar a Rodrigo Paz a la candidatura presidencial. Es la misma persona que una semana después estaba en Santa Cruz proclamando al señor Jaime Dú como candidato presidencial, y aquí hay un gran motivo. Es la misma persona que hizo esto porque luego de enterarse, o no sé, dar certeza de que el señor Rodrigo Paz, ahora presidente del país, no tuvimos ningún acuerdo financiero, porque íbamos con una responsabilidad clara por el país. Es que él define de que como no debe haber plata de por medio, entonces Rodrigo Paz ya no era el candidato. Entonces va donde el señor Jaime Dú y le ofrece la candidatura del partido sin tener la autoridad que confiere una Conferencia Nacional de Dirigentes. Es el mismo personaje que luego de que el señor Jaime Dú, engañado y además habiéndose dado cuenta que fue usado, y se va y luego acuerda con TNGP como su candidato, es el mismo señor Víctor Hugo Velasco Iporre que recurre con el doctor Chi y le ofrece la personería a cambio de una cantidad de dinero. Es decir, se tomó todo esto porque claramente estamos hablando de un personaje que además está a un paso de ser expulsado del partido por todo lo que acabo de mencionar. Dentro del partido es conocido como el comercializador de la política. Porque el señor Víctor Hugo Velasco, si no hay plata, él no mueve un pelo para hacer nada. Es el mismo personaje que durante toda la campaña nos ha dado guerras, metiendo notas, haciendo amparos y qué sé yo. Ese es el personaje al cual tú te remites en el video. Bien, recorro más allá la pregunta incluso. El momento que nosotros firmamos el acuerdo con Rodrigo Paz, en ningún momento se pidió 10 centavos por ninguna candidatura, no se le pidió dinero a la hora presidente del país. Y esto no solo lo digo yo, públicamente lo ha dicho el vicepresidente del país, Edman Lara, cuando él dice, el PDC no me ha pedido 10 centavos por la candidatura.
ni de mí, ni de mis candidatos, que ahora él tiene, obviamente, diputados y senadores que responden a la línea de no ir y que están dentro de la bancada del PDC. ¿Qué quiero decir con todo esto? El PDC, desde el momento que arrancó con la candidatura, desde el momento que decidió participar en las nacionales, lo hizo con una responsabilidad nacional y patriótica. Porque dijimos, el Estado no puede ser otra vez boteado, no puede ser otra vez loteado. Y por supuesto que en ese entendido, el presidente del país, Rodrigo Paz, tiene toda la libertad, porque así marca la norma, porque así marca los estatutos políticos de cualquier político, sin importar la sigla a la que pertenezca. Tú no puedes ingresar con bueno, para mí van a ser 5 ministerios, 10 viceministerios. No funciona así, porque entonces estaríamos replicando ese sistema loteador del cual ha sufrido el Estado durante no una década, 2 décadas, desde siempre. Porque lo cierto es que esa práctica política ha dañado al Estado. Y desde esa responsabilidad es que el partido ha dado toda la libertad, porque así debe ser, que el señor presidente elija a su equipo con cuál quiere legislar. Sería una impertinencia de nuestra parte decirle, oye, ya tenemos a la personería, ahora, ¿qué ministerios nos vas a dar? Lo entiendo de alguna manera al señor Víctor Hugo Velasco y Porre, porque es su manera de hacer. Ahora, aquí viene el gran detalle, Diego. No solo lo digo yo. Un mes después de haber arrancado la segunda vuelta, el hijo, llamado Víctor Hugo Velasco Caballero, estuvo en la ciudad de La Paz, en una conferencia de prensa, pidiendo disculpas públicamente y a nivel nacional por el actuar del padre, diciendo que él no estaba informado, que se pedía disculpas de él, en ese momento, candidato Rodrigo Paz, del señor Roberto Castro, nuestro delegado titular y presidente del partido, y de mi persona. ¿No? Entonces, ese es el personaje al cual tú te remites en el video. Sandra, usted decía no podemos empezar a cuotear los ministerios. Sin embargo, el vicepresidente Edman Lara se sabe que recomendó ese uno que aparentemente tiene temas pendientes con la justicia, por lo tanto es destituido, restituyen con otra persona que aparentemente también tenía. Entonces, bueno, al final el presidente decide eliminar ese ministerio. Pero en un video anterior, el vicepresidente Edman Lara le decía y le recomendaba al presidente Paz que no se deje cooptar por el ex candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina. Dice, Samuel tiene más ministerios. ¿Usted entiende que es así, que esta alianza, este acuerdo con el ex candidato Samuel Doria Medina se ve reflejado en que Samuel Doria Medina puso algunos ministros y viceministros? Lo que yo entiendo, Diego, es que estamos frente a una reestructuración de Estado. Lo que yo entiendo es que el gobierno necesita, sí, gente que entienda qué se quiere hacer. Yo entiendo que el presidente Rodrigo Paz ha elegido sus socios, sus aliados para manejar el Estado. El señor Doria Medina puede tener muchas observaciones, pero lo cierto es que él entiende de empresa, entiende de ejecución, entiende de proyección, entiende de lo que implica abrir canales de comercio, cerrar el ciclo productivo, entiende de lo que queremos hacer en el país, entiende de no politizar las instituciones. Por lo tanto, obviamente el presidente Rodrigo Paz tuvo que elegir, y yo en eso lo apoyo, y el partido lo apoya, pero no al 100%, 1000%, esas decisiones que toma, porque para que tú ejecutes necesitas gente que entienda qué quieres hacer. Porque si vamos a empezar con ese loteo de instituciones, bueno, era que no cambiemos nada y elijamos otra vez al MAS, porque el MAS se ha calificado por eso haciendo eso 20 años, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres poner pragmatismo, quieres poner eficiencia, quieres poner eficacia, tecnicismo, tecnocracia, meritocracia, no puedes replicar los viejos métodos. Yo no voy a hablar, porque no me corresponde, del por qué el señor vicepresidente hizo el reclamo que hizo. Eso está en el poder ejecutivo. Y yo pertenezco al poder legislativo. Mi tarea es otra. Y lo que pasa con los mandatarios, lo resuelven los mandatarios.
mi opinión o de cualquier diputado o senador está de más en ese sentido de la discusión. Diputada, recuerdo alguna anterior entrevista, usted hablaba de esta triada perfecta, este alineamiento de planetas para que, y usted claramente nos decía, Rodrigo Paz no ganaba sin Edman Lara y sin el PDC no llegaba al gobierno si no era con Rodrigo Paz y Edman Lara no llegaba si no era con Rodrigo Paz y el PDC. Es decir, esta triada perfecta, diríamos, hizo una hazaña que será motivo de estudio, ¿no? Con pocos recursos, sin una campaña mediática importante, con alguien que venía por fuera de la política como es el vicepresidente y con un partido que nunca había estado en el gobierno, pero sí había participado muchos años de la vida democrática. Es un motivo interesante de análisis. ¿Qué está pasando con esta triada? ¿Usted siente que en este momento está en riesgo porque el vicepresidente dijo, ahora como nos han desconocido, el lunes pasado dijo, como nos han desconocido, nosotros con nuevas ideas, con libertad, vamos a poner nuestros candidatos en las subnacionales? ¿Qué está pasando en su criterio, Sandra? Bueno, está pasando un ejercicio muy común democrático, Diego. Hay una forma en la que funciona para un contexto, pero deja de funcionar para otro contexto. ¿Qué te quiero decir? Yo soy una persona muy creyente en Dios. No soy religiosa, mi contacto con Él es vía Wi-Fi y comprendo que hay cosas que no hay que buscarle mucho. Humanamente no podemos explicarlas, pero tú sientes que ahí pasó algo extraordinario. El presidente Rodrigo Paz en su momento lo llamó magia, yo lo llamo milagros, no importa el término que le pongas, ahí pasó algo y fue algo fantástico, fue algo apoteósico en términos que no puedes explicar y que a veces no medita tampoco explicar. Bien, hay un antes y un después luego del día del balotaje, porque luego el después implica una conciencia de la responsabilidad que tienes en el Estado. ¿Qué te quiero decir? Yo, por ejemplo, ahora estoy en una entrevista contigo desde mi contexto de secretaria nacional del partido. De diputada podría ser conflictivo, de pronto no te podría dar esa entrevista, pero en el contexto como secretaria nacional debo responder porque esto infiere directamente al partido. Bien, en esa misma línea conductual, sí, creo que lo que está pasando ahora, y lo dije ayer en otra entrevista, esto que parece una pugna de poderes, es simplemente, ¿sí?, el efecto de la verdadera causa. Y la verdadera causa se remite a algo más simple de lo que la gente puede creer. Y es simplemente el que los equipos de asesoramiento, tanto del señor presidente como del señor vicepresidente, no están logrando interpretar bien el lenguaje de cada uno de los mandatarios. Porque tú tienes a un presidente, Rodrigo Paz, ejecutivo, pragmático. Él ve una política, y además que tiene una cultura política, porque él proviene de una familia con una cultura política partidista. Él entiende el concepto. En contraparte, tienes un vicepresidente, Edman Lara, que viene de las redes, viene de un liderazgo en esa nueva manera de hacer política, en esa nueva manera de mostrarse. Él, creo yo, no entiende bien el tema de limitantes, el tema de la tarea que tiene que hacer. Él entiende la norma, por supuesto. No olvidemos que él es un ex policía, por supuesto que entiende la norma. Pero hay un choque ahí entre su papel de activista y su papel de segundo mandatario del país. Y aquí los que tendrían que ajustar ello son los equipos de asesoramiento. No te olvides, digo, que todos al final nos proyectamos, asumimos que el que tenemos enfrente piensa igual que nosotros. Y creo que ese es el choque que hay acá, ¿no? Una mala interpretación o más bien una metodología de comunicación ineficiente entre ambos mandatarios, porque Diego, yo he estado con ellos casi 7 meses. No diré que los conozco como la palma de mi mano, pero los he visto en momentos cuando están irritados, cuando están estresados, cuando están emocionados, cuando están tristes, cuando están enojados. Entonces, no importa los aspectos en los cuales yo los he visto, yo puedo dar completa certeza que los dos tienen un compromiso real con el país, tienen un compromiso con los que lo siguen,
con el vecino, con la caserita de la esquina. Y esa ha sido la afinidad que hemos tenido en la campaña porque coincidíamos en principios y valores. Y todavía creo que coincidimos con principios y valores. Por lo tanto, desde mi perspectiva, en tanto no se pierde el objetivo, y el objetivo es el país y la ciudadanía, todo está bien, ¿no? Y creo que aquí hay que ser más concienzudo por la participación de estos equipos de asesoramiento, que creo que ahí no caería mal de pronto alguien que analice las conductas de ambos mandatarios para que formule un mecanismo de comunicación eficiente, donde los dos puedan comunicarse sin atacarse o sin defenderse. Porque yo los he visto trabajar como equipo y como equipo son muy buenos. Entonces, algo pasó luego del balotaje. Yo, que los conozco muy de cerca, puedo asegurar que no es irresponsabilidad por el país, no es falta de ganas, los dos están completamente comprometidos con el cambio del Estado, pero está faltando ahí alguien que logre conectar un buen lenguaje entre ambos. Sigo hablando con la vocera del PDC. Dejamos por un momento a Sandra Rivera, diputada. Usted hizo esa diferenciación y me parece más que pertinente. Como PDC, ¿van a ustedes buscar ser, diríamos, el puente, el convocante a una reunión, a una cumbre, a 13 días de haber arrancado la gestión, que existan estos chispazos? Puede ser propio de la emoción, de la inexperiencia, puede haber mil factores. Los entornos que usted apuntaba, ¿no?, que siempre son un tema. Históricamente, alrededor de los líderes, los entornos pueden hundirlos o catapultarlos. Y en ese sentido, el PDC como partido, como es parte de esta triada, ¿va a ser quien los va a convocar a sentarlos y decirles, oiga, hablaremos esto acá a puertas cerradas y después vamos para adelante? Justamente nosotros como partido estamos armando un escenario, sí, un poco complicado porque por toda la tarea que tenemos se complica, hay muy poco tiempo, pero hay que hacerlo, ¿no? Cabe destacar lo siguiente: parte de un buen entendimiento de los mandatarios, de los diputados, senadores, ejecutivo, implica lo siguiente, tener claro algo. En el video que tú me mostrabas, por ejemplo, el señor Velasco decía que las autoridades nacionales hemos decidido. No hay eso, no existe eso. ¿Por qué? Porque dentro del partido hay un estatuto que además es reconocido, conocido, estudiado, analizado, y que una forma electoral se sabe nuestro estatuto mejor que nosotros. Para que el PDC tome una medida así de estricta, hay que llamar a la Conferencia Nacional de Dirigentes. ¿Y qué crees, Diego? El señor Víctor Hugo Velasco no es parte de esa conferencia. No, o sea, él no se remite a una autoridad nacional en primera línea. Y eso es importante porque el momento en que uno reconoce con quién debe hablar uno, cuáles son los espacios legales legítimos para sentarse y conversar, es ahí donde se solucionan los problemas. Porque personajes como el señor Velasco, que ya ni le puedo llamar camarada porque está más fuera del partido que dentro, ¿sí? Genera este tipo de distorsiones. Y creo que lastimosamente en estos equipos de comunicación, de asesoramiento, hay personas que no ven un problema en su integralidad, lo ven desde un espacio de conflicto. Y para que tú concienzúes y soluciones cosas, no puedes ser parte del conflicto. Responden a tu pregunta. Yo como diputada, por ejemplo, no puedo ni debo meterme en ese tema. Ese es un tema del Ejecutivo. Como secretaria nacional y como parte de esa dirigencia nacional, supuesto que estamos ya ampliando el tema respecto a un espacio de comunicación donde tanto el presidente como el vicepresidente sacan un poco de su papel de activistas y se pongan en el papel de lo que la población los ha elegido. En el caso del presidente Rodrigo Paz lo entiende perfectamente. Creo que simplemente hay que, ¿qué te digo? Hay que darle un poquito más de empatía, un poco más de sostenimiento al vicepresidente. Él decía, bueno, yo voy con mi partido y está perfecto porque es una práctica democrática. Yo como PDC, simplemente invitarle y decirle, el PDC debe estar siempre abierto para usted, señor vicepresidente del país, más conocido como el querido Capitán Lara. Si quiere seguir yendo con nosotros, no hay ningún problema, pero por supuesto el partido siempre debe estar abierto para nuestros grandes aliados y amigos. Hemos luchado con ellos por casi 7 meses. Y si él define
ir con su propia sigla, también va a ser respaldado, pero por supuesto que sí. Pero si eso es nutrir el sistema político partidario, tanto más participación exista, es mejor. No importa la decisión que tome, el PDC como partido lo va a apoyar y va a respetar sus decisiones. Sandra, ya definieron qué van a hacer como PDC en las subnacionales, que ya tienen fecha. Ayer fue promulgada la ley, 22 de marzo. Van a ir por su cuenta. El presidente irá con su agrupación Primero la Gente. ¿Se ha hablado de esto? Se ha hablado, pero muy a grosso modo debo decirte, porque como te decía hace un momento, hay protocolos que cumplir, ¿sí? Hay que llamar a una conferencia nacional de dirigentes, donde estará todo el Comité Nacional, estará el Tribunal Nacional Disciplinario, con su presidente y sus 2 vocales titulares, no con los suplentes, y estará los departamentos constituidos e instituidos ante el Tribunal Supremo Electoral. Una vez que armemos esa conferencia, que debe ser en el menor tiempo posible, es ahí donde se decide si participamos, no participamos, y si participamos, ¿en qué departamentos vamos a participar? Porque el PDC respeta la autonomía departamental, ¿no? Entonces hay que ver en qué departamentos vamos a participar, y en esos departamentos vamos a ir en alianza, vamos a ir solos, en qué municipios, todos, algunos. Hay mucho todavía que analizar, eso lo daremos a conocer en su momento, que no falta mucho, ¿no es cierto? La convocatoria ya casi va a ser lanzada y nosotros tenemos que definir nuestra participación, también hay que definir si todavía vamos en la alianza y el acuerdo, en realidad no alianza, el acuerdo que tuvimos con Rodrigo Paz. Nos encantaría seguir otra vez en ese trabajo a la subnacional con nuestro presidente Rodrigo Paz. Nos encantaría ir también con nuestro vicepresidente Lara, pero al final eso no lo decidimos nosotros, lo deciden ellos. Nosotros decidimos en instancia, primero si participamos o no y en qué departamentos participamos. Sandra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. La siguiente le prometo que nosotros le vamos a invitar a un cafecito, así que la siguiente que quiera un cafecito, véngase acá y charlamos más a gusto, más largo, ya sea en el Piedra, Papel y Tinta a las 11 o acá en La Razón Radio, para hablar de temas ya legislativos, para que nos cuente un poco estas primeras experiencias allá en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Sandra. Te agradezco la invitación, Diego. Es más, te voy a tomar la palabra la siguiente. Voy a estar ahí al lado tuyo ya para conversar más ampliamente y el tiempo que tú requieres. Te mando un abrazo muy fuerte y un abrazo para todo el país a través del medio. Gracias. Gracias a usted. Sandra Rivero, diputada y vocera del Partido Demócrata Cristiano, que sobre el tema de esta tensión entre el presidente y el vicepresidente apuntaba a los entornos. Y decía, los entornos no están entendiendo a los mandatarios. Y ellos deben, los entornos, trabajar para que vuelvan a andar juntos. El PDC tendrá que convocar a esta cumbre de la reconciliación. ¿Lo lograrán? ¿Es tarde? No, en política todo es posible. Y claro, si hablamos de tiempos políticos, a la vuelta de la esquina tenemos elecciones subnacionales, en las que habrá una disputa territorial del poder y por lo tanto una recomposición del mapa de los contrapesos del poder. Porque el poder no solamente se circunscribe a lo que pasa en kilómetro cero en Plaza Murillo entre la Asamblea Legislativa y al frente de la Casa Grande o Palacio Quemado. No, el poder está en las regiones también. Y mucho más aún con aquella promesa del presidente Paz del famoso 50-50, que significa una mayor transferencia de recursos a las regiones, a las gobernaciones, a las alcaldías. Por lo tanto, una mayor capacidad de gestión de obras en las regiones a través de los gobiernos subnacionales. Así que, sin lugar a dudas, las elecciones subnacionales nos van a mostrar la otra disputa del poder. ¿Y quiénes van a participar? ¿Quiénes van a jugar? ¿Y quiénes finalmente ganarán territorios en esta
en este proceso de reconfiguración de las fuerzas políticas, porque hay un MAS destruido, que casi pierde la personería jurídica, un MAS en el que prácticamente quienes se quedaron con la sigla, se quedaron simplemente con eso, con la cáscara, sin votos, y habrá que ver si participan o no, porque escuchábamos a algunos exministros y algunas exautoridades del gobierno de Luis Arce, el gobierno saliente, que decían, no, creo que mejor no participamos en las subnacionales. El partido por el que todos se morían ser candidatos porque casi sí o sí te aseguraba el triunfo en algunas regiones. Aquel partido hegemónico que arrasaba en algunas regiones, hoy dicen, y tal vez mejor no participamos. Y ahí vienen las otras fuerzas emergentes. Habrá que ver qué hace Morena, por ejemplo, que ya anticipó, tendrá una convención nacional en Cochabamba en los siguientes días para definir su participación en las elecciones subnacionales. ¿Habrán resuelto la interna en Morena? Porque la interna no es solamente en el gobierno ahora. La interna hay en todas las fuerzas políticas, por donde uno vea. ¿Participará el evismo? ¿Con qué sigla? Porque Evo Pueblo estaban recolectando firmas, pero obviamente no pueden por la ley, como tampoco puede Libre, como tampoco puede Ciudad Humana. ¿Tendrán plan B? César Dogbailer, Tuto Quiroga. Ya desde Libre nos decían, sí, la diputada Claros, recuerdo cuando le hacíamos la consulta, decían, el problema no es por Libre. Nosotros tenemos un plan B, tenemos la firma de un acuerdo con el FRI, con el Frente Revolucionario de Izquierda, para las subnacionales también. ¿Con qué fuerza política irá, por ejemplo, Camacho? ¿Qué harán los demócratas? ¿Qué pasará en las ciudades? Va a ser, sin lugar a dudas, un tiempo más que interesante. Así como más que interesante estará el fin de semana. Como todos los viernes, Daniel Gutiérrez nos prepara la agenda cultural. ¿Dónde nos vamos? Desde hoy hasta el domingo. Hoy está espectacular el clima, así que la nochecita va a estar agradable. Nos vamos a ver algo de arte, música, teatro, cine. ¿Qué hay, Dani? Cuéntanos. Esto es lo que no te puedes perder este fin de semana en La Paz. Para este viernes 21 en Cholahuasi, folclor latinoamericano con Juan Pablo Machado. En Sancho Panza, tributo a Selene y Gilda con Adrix. En el Centro Cultural Telonio, Ruido Blanco tributa a Soda Stereo y Cerati. En Hard Rock, Bad Obsession rinde homenaje a Guns N' Roses. En Casa Grito, narración oral escénica, Viaje al sur de mí. En el espacio Quinty, Ladies and Jazz, Big Band y voces femeninas. En la Trovería, una noche en el Vocal con Ronald Alejandro Fox. En Casa Piedra, Ranté celebra 27 años de historia del rock boliviano. En Ini Espacio, una noche distinta junto a Ceviche de Sapo. En Alive Rock Generation Old vs New Foreign Chord. En Juan Sebastián Bar, repertorio explosivo con Ángelo Jové. En Warm Up, nuevo ciclo electrónico Warm Up Beats. En Rock celebramos Lapsus, su 30 aniversario. En Mestizo Cultural, folclore y romanticismo latinoamericano con Álvaro Flores. En Radio Bar vuelve la banda paseña La Séptima Novena. En el Centro Cultural Torino, Amaru presenta un concierto especial por sus 50 años. En el Centro Sinfónico Nacional, programa de cámara y bodas de plata. Y en el Teatro 16 de Julio, Show de Mier regresa con grandes éxitos. Esta es la cartelera semanal de la Cinemateca Boliviana. Me río de las olas, Nada es lo que parece 3, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, El Padre del Año, Depredador, Tierras Salvajes, La Ceremonia, La Hermanastra Fea, El Último Blues del Croata, Bolivia Mágica, Tiwanaku, Archivos Cinemateca, Humberto D, Viernes de Cine Alemán, La Ley de la Calle, La Mejor Película del Mundo y Trópico de Sangre. Y para este sábado 22 en Cholahuasi, noche especial del Ladies Night. En
En el Teatro Nuna disfruta de Kiss Pole Dance Night y Poleando por el Mundo. En Sancho Panza, tributo a Alejandro Sanz con Cristian del Río y Manfari el Gitano. En Sultana, tango sobre el violín con Eduardo Nina y Laura Bosch. En el Centro Cultural Telonius, Mrs. Magic dedica un especial a Amy Winehouse. En Hard Rock, ven a bailar con Taxi Orchestra. En Casa Grito, disfruta la obra Las Estaciones del Trueno. En La Trovería, tributo a Ricardo Arjona con Denis Villafuerte. En Cantus, Cristian Luna presenta recital de Mazovia a los Andes. En Casa Piedra, aniversario de Cana y Santa Cecilia. En Ini Espacio, el junte más contundente del metalcore, Tria Mortem. En Alive, Liverpool presenta The Beatles Get Back to Alive. En Juan Sebastián Bar, éxitos 80, 90 y 2000 con DeLorean Classics. En Warm Up regresa Selvin Chávez junto a su banda Luna Cruel. En Roots, la fiesta es con Gran Matador y los Julians. En Mestizo Cultural, Calancha, ciclo de encuentros musicales. En el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, cuarto Festival Internacional de Música Coral de La Paz. Y en el Teatro Doña Albina, Elemental, Los Prana y Feelings Paul Master. Ahí estaba, sin lugar a dudas, la más completa agenda cultural. Dani realmente se raja ya jueves, obviamente arranca con el trabajo para presentarnos esto los viernes. Para todos los gustos, ya saben, este fin de semana a full con el arte. No nos podemos ir sin revisar los títulos más importantes. Nos vamos a ver la portada de nuestra edición del e-paper, que destaca lo siguiente. El gobierno crea una comisión de la verdad por casos de corrupción. Paz apuntó a una investigación en el área específica de hidrocarburos. En un mensaje al país anunció procesos judiciales. Caiga quien caiga. Alguna vez hemos escuchado, ¿no? Esta caiga quien caiga. Hay que buscar otra, realmente. Es una casi muletilla de los políticos. A propósito de caídas, la fotografía Caen huellas de dinosaurios. Esta imagen dramática de el Calorco, ¿no? Que se llevó restos históricos, una parte colapsó. Dicen esto debido a la filtración de agua, producto de las lluvias, en este sitio emblemático, sin lugar a dudas, de la capital, donde están estas huellas de dinosaurios justo al frente de un famoso parque, el Parque Cretácico. Así que bastante complicada la situación por allá. En la subapertura tenemos, luego de una crisis política, el presidente cierra el Ministerio de Justicia, su oferta electoral. En la parte superior, España impone a Meta una multa de $620 millones. Vámonos abajo. Llamaditas, las subnacionales serán el 22 de marzo del 2026. CEPAL, valor de exportaciones de bienes subirá 3%. Bolivia jugará ante Surinam. Si gana, definirá con Irak. En temas económicos, choferes dicen que persiste escasez de combustibles. Esto y más encontrarán al interior de nuestra edición del e-paper. Todo está en nuestra página web www.larazón.bo. En este momento está dando una conferencia de prensa Carla Faval, quien se entiende y ayer se presentó como la nueva vocera presidencial. En esta reorganización del Estado desaparece el viceministerio de Comunicación y aparentemente ella será el rostro informativo del gobierno de Rodrigo Paz. Escuchamos qué dice Carla Faval, por favor. Los pobladores de nuestro país. En ese sentido, les agradezco por su atención y estoy lista para responder sus preguntas. Gracias. Muy buen día, por favor, vocera Ariana Cesara de la red Unitel. Estos días, y lo que ha ocurrido al había una ruptura en el presidente y el vicepresidente. Sin duda que da una situación. El presidente dijo que va a reunirse con el vicepresidente en cuanto él retome. ¿Cuándo se realiza esta reunión? ¿Bajo qué circunstancias o condiciones? Y también, por favor, a propósito del cierre del Ministerio de Justicia, hay varias carteras que quedarían pendientes y queremos saber cómo se va a trabajar
en esta fase de cierre, dónde van a pasar viceministerios, viceministerio de Igualdad de Oportunidades, CICLU y muchos otros que, bueno, también cumplían un servicio social y de atención. ¿Cómo van a encarar este cierre, por favor? Gracias. Claro que sí, querida Adriana. Bueno, tu primera pregunta, respecto al tema de que se habla que hay una ruptura entre la relación del presidente y el vicepresidente, no es un estado real. Obviamente tenemos opiniones en las cuales el vicepresidente es una persona que tiene todo el derecho de emitir opiniones. Nos hemos acostumbrado por años a tener un vicepresidente que prácticamente no existía. Hoy por hoy tenemos un vicepresidente que emite opiniones y que está presente en el país. Obviamente, como ya se ha comunicado oportunamente, el presidente va a reunirse con el vicepresidente para tomar las acciones que correspondan en torno a su comunicación y a su gestión como binomio que dirige el Estado y como cabezas de Estado. Esa reunión yo no tengo un conocimiento de cuándo va a ser porque es una agenda interna entre el presidente y el vicepresidente. En torno a las acciones que van a corresponder al Ministerio de Justicia que se cerró el día de ayer, nosotros garantizamos como Estado que los espacios que están garantizándose en torno al tema de género, en torno al tema de la responsabilidad para el servicio al consumidor y varias otras situaciones, no van a quedar de lado. Se van a tomar acciones de políticas públicas para garantizar todos estos servicios y no dejar al Estado sin una coherencia y sin una certeza en torno a las decisiones. Como ustedes muy bien lo han visto, el presidente está tomando decisiones que en muchos espacios son complejas de entender y son duras, pero son muy necesarias para poder estabilizar el Estado que tenemos hoy por hoy. Es así que próximamente se va a ir comunicando justo lo que va a ir pasando en torno a estas decisiones y estas acciones. Esta es la primera conferencia de prensa que tenemos. Repito, vamos a tener una todos los lunes para poder informarles en ese sentido cada una de las acciones que va a ir tomando el presidente y también lo que va a pasar con el Ministerio de Justicia y sus dependencias. Gracias. José, buenos días. Mi nombre es Luis Alcedo para FD10. Dos consultas, por favor. La primera instancia tiene que ver con lo que dijo el ministro de la Presidencia, hablando de que hay cifras exorbitantes de malversación. ¿Se conoce a cuánto llega esa cifra? Porque incluso el dijo de que no hay plata ni siquiera para terminar el año, por un lado. Y por otro lado, se ha cuestionado mucho la designación del viceministro de Coordinación Legislativa. ¿Nos podría indicar, por favor, hasta qué nivel va a ser la coordinación del viceministro con la Asamblea? Bien, ahí está entonces la primera conferencia de Carla Favale, quien la vimos, por supuesto, recordarán en la etapa de transición. Ella, acompañada del actual ministro Mauricio Zamora, iban a las diferentes carteras de Estado a recibir la información de los ahora exministros y concentraron la información para entregar al nuevo gobierno. Ahora ella será la vocera presidencial, ya no hay un viceministerio de comunicación, dijo que todo esto se ha reducido a una dirección. Dirección que entendemos recaerá en otra persona, todavía no designada, o por lo menos no sabemos quién es, y ella será la vocera presidencial, que cada lunes, como dijo, habrá una conferencia de prensa con ella para tener este contacto informativo que concentrará la información de presidencia y de vicepresidencia. Sobre las tensiones, dijo que son mentiras, y que están a la espera de una reunión entre el presidente y vicepresidente. Nos imaginamos al retorno del viaje del vicepresidente Lara del Brasil, que fue a participar en la COP30, la Cumbre de Cambio Climático. Así que bueno, más detalles estarán en nuestra página web y por supuesto a las 11 les estaremos contando también en el Piedra, Papel y Tinta. Que tengan un excelente resto de jornada, buen viernes. Nos vemos más ratito, a las 11 en el PPT. Chao. Entidad supervisada por ASFI. Los actores suelen ser muy terrenales.
dije, cuando vayamos... La Razón Radio.